Bienvenidos a Crecimiento Espiritual, un espacio donde reflexionamos, aprendemos y compartimos herramientas para vivir con más conciencia y plenitud. Mi nombre es Luis Villalba y seré su compañero en este camino de transformación. Gracias por estar aquí, por darte este momento para ti. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y bien, mis amigos, el día de hoy quisiera hablarles sobre resentimientos. ¿Qué son? ¿Cómo llegaron a mi vida? ¿Cómo me han afectado? Y lo más importante, ¿cómo he aprendido yo a lidiar con estos? Primero, para empezar, quisiera decir, ¿qué es el resentimiento? La manera para mí más fácil de explicarla o de entenderla es pensar en una memoria, algo que ocurrió ya hace tiempo, quizá cuando era niño, un acontecimiento que me marcó, que me produjo un dolor, algo negativo, un trauma, algo que se quedó marcado de una manera negativa en mi memoria. Ahora, en mi presente, cada vez que tengo la oportunidad, de una manera antinatural lo traigo a mi diario vivir y me sigue produciendo el mismo mal, el mismo tormento que me produjo hace mucho tiempo. Eso es el resentimiento. Volver a sentir una y otra vez, en este caso, este recuerdo desagradable. Entonces, el resentimiento es un gran peso que llevamos en mi cuestión personal que he llevado durante muchos años. He aprendido a funcionar con estos, a poder trabajar, poder estudiar, poder ser parte de esta sociedad. Pero de alguna manera esto no me ha dejado crecer en plenitud. Hay cosas que yo quisiera hacer, que yo quisiera disfrutar, pero estos males me siguen acechando. Y tengo que buscar la manera de liberarme para poder ser feliz, para poder crecer, para poder compartir más cosas con mis seres queridos. Entonces, me gustaría llevarlos a una de estas memorias de mi infancia. Cuando yo era muy pequeño, la convivencia con mi papá fue casi nula. Mi papá fue una persona que tuvo muchos problemas de drogadicción, entre ellos. Entonces, cuando yo era muy pequeño, mi papá solía llegar conmigo y a veces él tenía la intención de llevarme a hacer cosas con él. Entonces él me decía, ¿me acompañas a hacer esto, a hacer aquello? Y yo era algo que no disfrutaba, y no lo disfrutaba porque en muchas ocasiones él ya había hecho esto. Me invitaba a que lo acompañara a algún lugar, y cuando llegábamos a cierto lugar siempre me dejaba encargado con alguien. Me decía, ¿sabes qué? Quédate aquí, la señora te va a observar, pórtate bien, y se iba. Entonces era algo que me hacía sentir muy mal, que me hacía sentir con mucho miedo, porque en muchas de esas ocasiones yo no conocía a la gente. Entonces eso me hacía sentir muy incómodo. Entonces recuerdo una ocasión que él me invitó, por parte de su trabajo iba a haber un evento en el cual sus compañeros y yo me imaginaba que él iban a jugar béisbol. Entonces me dijo, ¿qué te parece si me acompañas al trabajo? El día de hoy vamos a jugar béisbol, se va a poner muy padre. Yo como niño me puse muy contento, me emocioné, sabía muy poco sobre el béisbol, pero lo poco que había visto yo en la tele me llamaba la atención, me gustaba. Siempre desde pequeño me gustaron los deportes. Entonces fuimos a esta gran deportiva. Con mi papá en algún momento llegaron sus compañeros, todos ellos llegaron en un autobús muy grande, ya venían uniformados, su gorra, su equipo, cargando sus mochilas con todo lo que ellos necesitan para jugar béisbol. Junto con ellos también traían a sus hijos, fue algo que me puso muy contento porque ya había más niños, pero al parecer esto era una actividad que ellos hacían usualmente, quizá cada fin de semana, ¿verdad? Los niños como tal no iban a ver el partido del béisbol, ellos traían sus propios equipos y lo que ellos hacían era ir a jugar a las albercas, ¿no? También por ahí había unas albercas cerca, entiendo, y ellos iban a ir a nadar. Yo por supuesto pues no llevaba nada como para ir a nadar, no llevaba traje de baño, la toalla, las cosas que se necesitan, ¿no? Entonces los niños se despidieron de sus papás, se fueron y yo me quedé con los adultos. Llegamos al estadio, mi papá me acomodó en las gradas y mi papá, obvio, él no iba a jugar, o sea, él no traía uniforme, traía su ropa normal, me dejó en las gradas y me dijo, ahí quédate un rato, en un momento yo regreso, mira el béisbol.
Y nuevamente, no eso que él usualmente hacía, ¿no? Yo estaba espantado, no sabía qué hacer, no sabía cuánto se iba a tardar. Veía a sus compañeros, veía jugar. Llegó el momento en que el partido se acabó. Todos empezaron a recoger sus cosas y mi papá no aparecía, no llegaba. Entonces lo que yo decidí hacer, yo recuerdo haber tenido aproximadamente unos 5 o 6 años, pues lo que se me ocurrió es acercarme a ellos, ¿verdad? Porque yo ya me daba cuenta que ellos se estaban alejando del estadio o de la cancha, ¿verdad? Entonces me acerqué, iba caminando con sigilo atrás de ellos, mirándolos. Ellos de repente empezaron a voltear como pues concertados, ¿no? Estaba este niño de 6 años siguiéndolos. Entonces yo veía como que murmuraban y me volteaban a ver. Entonces pues llegó el momento que uno de ellos se acercó a mí y me dijo: hola, ¿y tú con quién vienes? Entonces yo le expliqué: mi papá es fulanito de tal, me trajo a ver el partido, pero pues no sé dónde está. Entonces él ya se dirigió a sus amigos, dijo: él es el hijo de tal, de tal compañero. Todos así como que movieron la cabeza, ¿no? Así como de una manera pues pues decepcionados, ¿no? Empecé a caminar junto con ellos, me dijeron: pues vente, vamos hacia el autobús. Empecé a caminar junto con ellos, ya me sentí un poquito más tranquilo, dije: quizá ellos me pueden llevar a mi casa. Y en algún momento apareció mi papá, ¿no? Venía por ahí corriendo: ¿qué pasó? ¿Ya acabó el juego? ¿Cómo estás? No recuerdo más, ¿no? La verdad es que este recuerdo, entre muchos otros de este tipo, me hacía sentir muy mal. Yo decía: ¿por qué mi papá me hace esto? ¿Por qué mejor no me deja en la casa? ¿Por qué cada vez que tengo la oportunidad de hacer algo con él me hace esto? ¿Qué no se da cuenta que me da miedo? ¿Qué no se da cuenta que me hace sentir mal? ¿Que me hace sentir apartado? Y es un recuerdo que, como otros, cada vez que tengo la oportunidad lo traigo a mi mente. Y es que ¿por qué me hacía esto? ¿Por qué me hacía sentir de esa manera? Y es algo que no te deja ser, algo que no te deja crecer, porque tu cabeza siempre está invadido con este tipo de pensamientos. Bien, mis amigos, pues ahí está el resentimiento. Entonces, el día de ahora, ¿qué puedo hacer para liberarme de estos? En primera, debo de entender que lo primero que se necesita es el deseo profundo de liberarte. El deseo profundo de querer liberarte de todo esto que te ha venido o que me ha venido atormentando durante mucho tiempo, de poder encontrar la libertad y sentirme bien y sentirme feliz y ya no estar trayendo eso a mi mente. Entonces, ya se tiene el deseo, yo ya no quiero esa realidad para mi persona. Es aquí donde viene la parte difícil, porque si estamos hablando de resentimiento, tenemos que hablar sobre perdón. ¿Esto qué significa? Sí, que tenemos que perdonar a otras personas, también, ¿por qué no?, a nosotros mismos, de ese mal que nos produjeron. ¿Y por qué esto es tan difícil? Porque muchos de nosotros abrazamos ese derecho de poder odiar a las personas que nos hicieron este mal. ¿Por qué? Porque actuaron de una manera malvada, injusta, porque no se nos ha dado justicia. ¿Por qué entonces perdonar si ellos no han tenido su merecido? ¿Por qué dejarlos ir nada más así? Pero aquí me doy cuenta de algo muy importante. No es por ellos, es por mí mismo. Si yo quiero cosas diferentes en mi vida, tengo que liberarme de esto. Entonces tengo que aprender a perdonar. Entonces entiendo que quizá muchos de ustedes digan: pues es fácil perdonar a una persona que te dejó olvidado en un juego de béisbol por un par de horas, ¿verdad? Pero no es tan solo eso, son muchas otras cosas más. En este mundo, desgraciadamente, hay mucha maldad. Y sé algunas de las cosas que cada uno de ustedes vienen cargando consigo mismas. Y no es fácil. Desgraciadamente hay muchas cabezas muy enfermas, ¿no? Y que podrían hacerles cosas terribles a ciertas personas. Entonces, ¿es posible perdonar a alguien así? ¿Alguien que haya hecho un mal de ese grado, de ese tamaño? ¿Algo tan aberrante? Pues la verdad es que sí,
si es posible. Y lo vuelvo a comentar, no es por ellos, es porque a pesar de todas las cosas malas que nos hayan pasado en algún momento de nuestra infancia o ya hace mucho tiempo, nosotros tenemos derecho a ser felices. Y para que esto suceda necesitamos liberarnos. Si queremos seguir creciendo, si quiero seguir creciendo espiritualmente, debo aprender a perdonar y seguir adelante. Entonces, ahí está el resentimiento. Ahora existe ese deseo de mi parte de querer liberarme de este mal. Ahora entiendo que necesito perdonar para poder salir de este infierno. Y bien, ¿cómo puedo hacer para que esto suceda? Hay varias técnicas. La siguiente que les propongo en esta ocasión es la escritura. Vamos a investigar un poquito sobre nuestros padres. Quiénes fueron, cómo vivieron, cómo fue su infancia. Y en verdad, los resultados que ustedes pueden obtener van a ser sorprendentes. En verdad es algo que a mí me ha funcionado y que yo les invito a siquiera intentarlo y que ustedes mismos puedan vivir los resultados de esta práctica tan valiosa. Mi padre ahora ya tiene algunos años que falleció, que ya no se encuentra con nosotros en este plano. Pero yo antes de que él falleciera, antes que él partiera, yo tuve la oportunidad de tener estas pláticas con él, con esta intención de conocerlo, conocer un poco más sobre su historia, cómo él era, en dónde creció, dónde fue a la escuela, cómo eran sus papás y todas esas cosas que nosotros como hijos deberíamos de saber de nuestros padres. Pero muchas veces estamos tan clavados con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con las cosas que nosotros queremos hacer, que poco sabemos de la historia de nuestros padres. ¿Podríamos acaso decir quiénes fueron sus mejores amigos? ¿A qué escuela ellos asistieron? ¿Cuál era su color favorito? ¿Cuál era su música favorita? En realidad poco sabemos de nuestros padres. Entonces esto fue muy interesante. Fueron muchas cosas las que aprendí de mi padre con este objetivo. Vaya, no llegué y le especifiqué, papá, quiero hacer esto porque quiero liberarme de los resentimientos. No, yo creo que si se tiene la buena voluntad, tenemos que aprender a hacer las cosas de diferente manera. Es muy agradable, ¿no? Para ellos el poder acercarse y tener convivencia, quizá en este caso con su hijo, conmigo, platicar, pero de una manera más diferente, ya como adultos, ¿no? Y que él viera el interés de mi parte de saber un poquito más de su historia de él. Para muchos de nosotros quizá ya no tengamos la fortuna de tener a nuestros padres, ¿no? Con vida. Pero existen muchas posibilidades o muchas otras maneras de conseguir ese tipo de información. Hay veces que se tienen familiares, amigos que estarán muy abiertos a proporcionar la información que ustedes necesitan en esta investigación. Inclusive hay cuestiones interesantes. Hay veces que cuando uno observa las fotografías ya con esa intención en la cabeza, puede uno apreciar muchas cosas, ¿no? Cómo vestía mi papá, cómo se veía. Cuando uno abre, por ejemplo, un acta, un documento oficial, un acta de nacimiento, nosotros podemos apreciar, bueno, ¿qué edad tuvo mi papá cuando yo nací? Muchos de nuestros padres nos tuvieron a nosotros a una edad muy temprana. Conozco casos de gente que se hacen padres a los 15, hay veces que hasta en edades más pequeñas. Y entonces es donde entran problemas más grandes, ¿verdad? Niños criando niños, y eso la verdad es muy difícil. De entrada les puedo decir algunas de las cosas que investigué yo de mi papá en estas pláticas, ¿no?, que yo tuve con él. Él me explicó que mi abuela llegó muy joven de su pueblo a buscar trabajo a la Ciudad de México. Mi abuela fue una persona que nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Ella era analfabeta. Ella llegó a la Ciudad de México como muchas personas de provincia a buscar suerte. Ella hizo trabajos en los cuales tenía que limpiar casas, trabajó como mesera, entiendo,
pero era muy poco el tiempo que ella le podía dedicar a mi papá y a sus hermanos. Mi papá fue el hijo de en medio de 3 hermanos. Su padre jamás quiso vivir con ellos, los abandonó cuando ellos eran muy pequeños. Al parecer, mi abuelo, él tenía otra familia y él prefirió, ¿verdad?, estar con su otra mujer y sus otros hijos. A sus hijos por parte de mi abuela, él pues no frecuentaba, no los crió, no se acercó como estaban. Entonces mi papá vivió sin padre. Mi abuela en algún momento quiso hacer una vida con otro señor. Entonces conoció a esta otra persona con la cual tuvo hijos y resultó ser algo peor, ¿no? Una persona muy violenta, muy agresiva. Cuentan las historias que las golpizas que le daba a mi abuela eran brutales, o sea que era una persona muy despiadada. Llegaba ebrio, rompía todos los muebles del hogar, sacaba arrastrando a mi abuela del cabello, la pateaba en la calle, ¿no? Le gritaba, la humillaba y mi papá tenía que ver todo eso de muy chiquillo, ¿no? De muy pequeño. En algún momento mi papá tuvo que empezar a trabajar muy joven, no porque lo deseara, ¿no? Él decía que en algún momento su padrastro y su mamá lo obligaban a hacer esto. Entonces él dejó la escuela, creo que él tendría como 7, 8 años cuando dejó la primaria. De entrada me decía que él le gustaba la escuela, que en verdad siempre recibía pues buenos comentarios por parte de los profesores que lo motivaban, que le decían que él era muy inteligente y que él podía hacer cosas grandiosas en la vida. Mas sin embargo tuvo que dejar la escuela y comenzar a trabajar. Entonces una de las primeras cosas que hizo mi papá de niño era, le habían comprado una cajita de chicles y él tenía que subirse en esos camiones que en Nezahualcóyotl les llamaban chimecos, ¿no? Esos grandes camiones, y viajaba de lo que era de Nezahualcóyotl hasta el centro de la Ciudad de México vendiendo chicles, ¿no? Y a través de ese trabajo pues él ayudaba a su mamá, a sus hermanos, y entonces pues su infancia la tuvo que vivir así, ¿no? Subiéndose y bajándose de los camiones para poder conseguir un poco de dinero para ayudar a su familia. Vivir en la calle, estar en la calle no es fácil, ¿no? Menos para un niño de esa edad. Mi papá conoció amistades que desde muy pequeño le dieron a probar el cigarro, el alcohol, algunas drogas. Mi papá dice que antes de los 10 años él comenzó a fumar. Su manera de fumar de mi papá en sus últimos años era muy fuerte. Era esas personas que terminan con una cajetilla y quizá podían acabar con una segunda, ¿no? En un día. Mi papá murió de cáncer pulmonar, y sus últimos días fueron muy difíciles. Entonces lo que aprendí de mi papá fue que fue un niño que se le robó la infancia, que vivió entre violencia, agresiones, golpes, hambre, que desde muy temprana edad se le obligó a trabajar, a aportar en la casa. Si él llegaba sin dinero, era golpeado por su padrastro. Si él llegaba sin dinero, pues era también maltratado por su mamá. Entonces, ¿cómo esperar que una persona que vive bajo esas condiciones pueda dar amor? ¿Cómo una persona que jamás recibió un abrazo va a saber abrazar? ¿Cómo una persona que jamás se le dijo te amo podrá decir a alguien más te amo? ¿Cómo una persona que jamás recibió amor podrá dar amor? Ahora entiendo que mi papá fue un niño que creció de una manera muy dura, que no tuvo un juguete, ni mucho menos un padre que lo llevara a un estadio a ver un partido de béisbol. Quizá ahora la realidad que creo en mí, pienso que mi papá a su manera, él quería llevarme a experimentar algo que a él le hubiera gustado vivir cuando era niño. A su manera y su capacidad me llevó a ver un partido de béisbol. Ahora he aprendido a ver esa circunstancia de una manera diferente. Gracias a eso, desde muy temprana edad yo aprendí cómo era un juego de béisbol. Aprendí cuáles eran las reglas y me emocionaba y me sentía súper bien
Cuando escuchaba ese golpe que produce el bat en contra de la pelota, ese sonido me llenaba de emoción. Son cosas que quizá en algún momento no traía a mi presente por estar pensando en la cuestión negativa, en lo que me hizo sentir mal. Pero dentro de todas estas circunstancias yo creo que podemos sacar algo positivo y cambiar esos recuerdos negativos que tenemos albergados en nuestra mente y sustituirlos. Porque he aquí algo muy importante. Si existe algo, no lo puedes simplemente desaparecer, tienes que sustituirlo. Pensemos en esto. Cuando nosotros tenemos un cuarto y nuestra cama ya está muy vieja, nos hemos dado cuenta que ya necesitamos reemplazarla. Entonces empezamos a buscar precios, vemos la que nos gusta, pero para que nosotros podamos llevar esta cama a nuestro cuarto, a nuestra habitación, a nuestra casa, tenemos que hacer algo muy importante, que es deshacernos de la vieja cama. Sería ilógico tener las dos camas en el mismo cuarto, ocuparía un espacio innecesario, es absurdo, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que aplica? Si quiero que algo nuevo entre en mi vida, tengo que hacer espacio, tengo que sacar lo viejo, deshacerme de lo viejo para que algo nuevo entre. Yo les comparto esto, mis amigos, porque sí, quizá tengamos muchos recuerdos malos. Hace algunos días platicaba con una persona y me decía, mira, Luis, es que de mi papá tengo muy malos recuerdos, son muchos. Y yo le comentaba, quizás sí, quizás sean más de 100, quizás sean más de 1000, pero si tienes tan solo uno bueno, trae a tu presente ese recuerdo bueno, vívelo, repítelo y gózalo. Cuando nosotros vamos o empezamos a sustituir estos malos recuerdos por esas pequeñas cosas, aunque pensemos que son muy pocas, que son muy escasas, llega el momento en que empiezan a ocupar ese espacio tan valioso en nuestro cerebro. Y de repente nos damos cuenta que no nada más es una, sino es otra y otra y otra y otra. Cuando nos damos cuenta, estamos sonriendo y nos sentimos bien porque nos vemos dichosos de estar aquí, en este planeta, de haber vivido lo que vivimos. Porque cada cosa, así como haya sido, aunque haya sido muy dura, nos nutrió, nos hizo fuertes, nos hizo valientes, nos hizo inteligentes. El día de ahora estamos aquí, tenemos mucha capacidad y podemos dar mucho más. Eso, entiendo yo, es el crecimiento. Entonces, mis amigos, si quieren crecer, si quieren cosas nuevas en su vida, tienen que entender que este ejercicio puede ayudarlos a encontrar una solución a los resentimientos. Bien, pero ahora, eso quiere decir que buscando el perdón, tenemos que acercarnos y convivir con estas personas que nos hicieron un daño en el pasado. Que el hecho de perdonar, eso quiere decir que nosotros tengamos que convivir con estas personas que nos hicieron un mal. Y no, mis amigos, muchas de las veces no es así. Hay veces que hay personas que son muy malas, muy malvadas, muy tóxicas, que son tan nocivas que no merecen estar en nuestra vida. Ese tipo de personas es preferible tenerlas a distancia, lejos de nosotros, lejos de las cosas que amamos, de los seres que amamos. Pero sí implica el perdón. Y este ejercicio bajo estas circunstancias puede ser una opción para ustedes empezar a trabajar este deseo de crecer, este deseo de encontrar una salida, de alejarse de estos sentimientos que nos han hecho mal, que me han hecho mal por mucho tiempo, y encontrar una opción. Existen otras alternativas que también me gustaría compartir en otro episodio, si es que ustedes se dieran la oportunidad de acompañarme, pero en esta ocasión yo les sugiero el llevar a cabo este ejercicio, esta escritura, y que encuentren un poco de conocimiento acerca de cómo fue la infancia, en este caso de sus padres, cómo fue la infancia de sus madres, cómo crecieron, cómo fue que se desarrollaron, cómo fueron sus papás de ellos, es decir, sus abuelos de ustedes. Y yo les aseguro que van a encontrar muchas respuestas, que van a encontrar una información que los va a ayudar, y las cosas a partir de eso van a cambiar y van a cambiar para bien.
Así fue en mi persona. El día de ahora puedo disfrutar de cosas diferentes. Yo tuve la oportunidad de tener una convivencia con mi papá pues más cercana, a pesar de que pues les comento, él fallece de cáncer, pero en esos últimos tiempos pues tuve la oportunidad de acercarme a él, de convivir de diferente manera. Y el día de ahora quisiera tener esa nueva historia, ¿no? Esa nueva historia que yo pudiera compartir con mis hijos, con mi descendencia, y que ellos sepan que vienen de raíces fuertes, que vienen de una historia de triunfo y no de fracaso, de alegría y no de dolor, de amor y no de maldad. Ahora, mis amigos, a través de haber trabajado este tipo de cuestiones en mi persona, me ha podido dar la oportunidad de ver la vida de diferente manera. Gracias a eso he podido encontrar un crecimiento en mi persona. Me siento feliz, me siento contento. Aquellas historias, aquel pasado ya no es ese lugar tormentoso, ¿no? Que estaba acumulado de malos recuerdos, de heridas, de cosas tristes. Por lo contrario, creo que he aprendido a traer cosas buenas a mi vida, a ver circunstancias de diferente modo y ver lo valioso que fue. El día de ahora creo ser más fuerte, más inteligente, más capaz. Y esa fortaleza quisiera yo compartirla con ustedes. Todos merecemos ser y vivir en amor. Entonces, para mí lo más hermoso sería que ustedes también, así como tuve yo la oportunidad, tuvieran la oportunidad de ver un cambio en sus vidas, de vivir en plenitud, de vivir en abundancia. Ese es el objetivo de este canal, ese es el objetivo de este podcast. El día de ahora quiero verlos felices, quiero verlos progresar. Me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría que todos ustedes pudieran seguir este canal, que me siguieran apoyando. Yo les agradezco mucho, les invito que sigan atentos a los nuevos episodios que vendrán saliendo. Por ahí tengo un libro que he publicado, El poder de un hogar limpio. También tengo publicado el libro con el nombre de Arroz Rojo Mexicano, la receta para cocinar tu éxito en la vida. Estos dos libros los pueden adquirir en Amazon, pero también los pueden escuchar gratuitamente en Spotify, ambos. También los pueden escuchar en plataformas como YouTube. Si ustedes desean pueden ingresar, escucharlos. Lo importante es que sean escuchados y que les puedan aportar algo en su vida. Yo les agradezco en este momento, les deseo la mejor de la vida. Un abrazo muy muy fuerte y los espero aquí en el próximo podcast. Muchas gracias, hasta luego.